Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo construir un microciclo competitivo. Como ya comenté en el vídeo anterior, estos procesos son los que yo utilizo habitualmente. Cada entrenador y cada cuerpo técnico tiene y tendrá una manera diferente de trabajar en función del contexto en el que esté desarrollando su trabajo. Mi intención aquí es ejemplificar el proceso por si os puede ser de utilidad o para que desarrolléis vuestra propia metodología en función de los puntos que aquí expongo. Voy a dividir la charla en tres grandes apartados. Por un lado, hablaremos de los aspectos previos, es decir, todas las referencias e información que nos van a condicionar de una manera u otra en la construcción del propio microciclo. Por otra parte, la estrategia operativa. Este apartado, sin llegar a ser un punto obligatorio, a mí personalmente me gusta incluirlo y más si trabajas en un contexto competitivo más que en uno formativo. Ya sabéis que en contextos formativos muchas veces el tiempo que tenemos para trabajar es menor y habría que dedicarle el máximo tiempo posible a trabajar casi en exclusiva conceptos de nuestro equipo sin darle mucha importancia al rival. Pero en contextos competitivos el rival juega un papel muy importante y sin dejar de ser nosotros mismos tendremos que realizar pequeñas adaptaciones en nuestro estilo o filosofía con el objetivo de obtener un mejor rendimiento. Por último, hablaremos del diseño y de la planificación del microciclo en sí, los pasos a seguir, qué tipo de tareas realizamos en función del día y además de los objetivos y las reglas que añadimos. Bien, comencemos con el primer punto, aspectos previos. Como ya comentamos anteriormente, son aspectos que van a influir en la realización y en la planificación del microciclo. Son referencias que nos van a ayudar a secuenciar todo el proceso de diseño en sí. He seleccionado tres como los más importantes. El primero de ellos, referencias temporales, hace alusión a las fechas del último partido que disputamos y del próximo que vamos a jugar. De esta manera sabremos del tiempo que disponemos para entrenar y de qué manera podemos organizar las cargas de entrenamiento. En el segundo, eventos colectivos, señalaremos todos los sucesos que puedan tener un impacto a la hora de diseñar y planificar nuestro microciclo. Algunos ejemplos serían pues, las sesiones de vídeos de reuniones grupales con los jugadores, algún evento que el club haya preparado y en el que tienen que asistir jugadores y cuerpo técnico, etc. Y por último, deberemos establecer los objetivos que queremos conseguir o a los que pretendemos llegar durante el desarrollo del microciclo. Aquí tiendo a separar en dos partes. Por un lado, establecemos los objetivos a nivel de juego en referencia a nuestro modelo de juego, ya sean aspectos o situaciones colectivas o individuales que queramos trabajar, potenciar o mejorar. Algunos ejemplos aquí serían pues mejorar o trabajar la circulación del balón, recrear situaciones de finalización concreta o mejorar la defensa de los centros laterales. Por otro, estarían los objetivos que queremos conseguir en base al posible contexto que pensamos que puede ocurrir en el siguiente partido. Estos objetivos o metas van a extraerse, por tanto, del análisis que realicemos del rival y de la manera en la que busquemos adaptarnos a esas posibles situaciones. Por ejemplo, si hemos visto que el rival al que nos enfrentamos ese fin de semana defiende en bloque bajo, seguramente realicemos una o varias tareas donde nuestro equipo atacará a un bloque bajo, simulando en ambos casos las estructuras que podemos encontrarnos en el partido. Antes de meternos de lleno en la construcción del microciclo, vamos a comentar algunas cuestiones sobre la estrategia operativa, aunque realizaremos un poco más adelante un vídeo precisamente hablando de este tema en profundidad. Como ya vimos anteriormente, la estrategia operativa se deriva del análisis previo del rival y hace referencia a las adaptaciones que vamos a realizar en nuestro planteamiento o en nuestro modelo de juego en base a ese rival con el objetivo de potenciar nuestras fortalezas y aprovechar sus debilidades. Suponiendo que hemos jugado en domingo, entre el lunes y el martes realizaríamos todo el análisis del rival. En función del club, esto puede realizarse previamente si disponemos de un analista en el cuerpo técnico y así vamos adelantando el trabajo. Si no, entre estos dos primeros días, pues realizamos el informe del rival, a la vez que estamos realizando el informe también de nuestro propio equipo. Normalmente repartimos este trabajo entre los miembros del cuerpo técnico y de ahí extraemos todos los objetivos de los que hemos hablado en la diapositiva anterior. Es normalmente en estos días donde comenzamos a preparar ya el plan de partido y diseñamos la presentación que vamos a mostrar a los jugadores con las ideas principales el día que hagamos la sesión de vídeo grupal con el equipo. En base a esta información, detectamos con qué sistemas o estructura va a jugar el equipo contrario y cuáles son sus patrones de juego en cada una de las fases. A través de estos datos, trataremos de realizar los ajustes necesarios en nuestro modelo de juego sin desnaturalizarnos y diseñando las tareas que simularán los contextos que pensamos que pueden ocurrir en el partido. En el capítulo 1 de esta serie ya vimos, de una manera general, los pasos que seguíamos para analizar a un equipo rival. Dicho esto, continuemos con la construcción del microciclo. En las siguientes diapositivas vamos a seguir un patrón similar.
En la parte superior señalaremos el día en el que estamos haciendo referencia, además de mostrar el foco principal de la sesión. En la parte media tendremos una serie de puntos que nos darán información sobre el tipo de tarea que realizamos, los objetivos o eventos de ese día y la duración aproximada de la sesión. Y para acabar, en la parte de abajo tendréis dos gráficos con tareas similares a las que solemos realizar esos días. Empezamos por el lunes. Suponiendo que hayamos jugado el domingo, ese día dividimos al equipo en dos grupos en función de los minutos que hayan disputado uno y otro. Por un lado estarán los jugadores que hayan jugado más de 60 minutos, que los agruparemos en el grupo A, y por otro, el grupo B, los jugadores que hayan jugado o no hayan jugado o hayan jugado menos de 60 minutos. Aquí podremos hacer alguna adaptación en función a algún caso concreto, algún jugador que tenga alguna carga o alguna pequeña molestia, y podríamos cambiarlo de un grupo a otro. El grupo A, es decir, los jugadores que han jugado más de 60 minutos, tienen un foco recuperativo, donde, además de una pequeña carrera que combinamos con unas ruedas de pase, metemos algún rondo y algún trabajo específico de tren superior que suele diseñar el preparador físico. Con el grupo B buscamos compensar esas cargas que no pudieron realizar el día de partido, por lo que será un entrenamiento mucho más intenso. Realizamos alguna posesión, buscamos que también se den situaciones de duelo a nivel individual y solemos acabar con algún partido reducido, ¿no? Ese día, en lugar de buscar trabajar conceptos o situaciones concretas del juego, buscamos que la sesión sea muy dinámica, que tenga ritmo, entendiendo el propio ritmo como la búsqueda de acciones a alta intensidad, donde la circulación del balón sea fluida y sobre todo exista una competitividad entre los equipos o grupos que hayamos formado. Ese día también se realiza el vídeo postpartido, donde mostramos algunos puntos clave del último partido a través de la visualización de situaciones concretas del juego que queramos reforzar, potenciar, mejorar o trabajar. La duración de estas sesiones ronda los 60-70 minutos en total. En la parte de abajo podéis ver dos tipos de tareas que solemos realizar. He metido la primera con un alto número de jugadores porque en algunas ocasiones buscamos que el grupo A y el grupo B comiencen la sesión de una manera conjunta y los jugadores que hayan disputado más minutos puedan realizar ese tipo de tareas desempeñando su rol como comodines por fuera, mientras que dentro del espacio donde la carga y la intensidad es mayor, estarían pues repartidos los jugadores que no jugaron o lo hicieron menos minutos. A la derecha vemos un partido 5 contra 5 con dos porteros, un partido reducido con pocas o ninguna regla de provocación adicional. Ya dijimos que lo que buscábamos sobre todo era esa competitividad entre los grupos. Bien, vamos al martes. El martes descansarían los jugadores, así que el miércoles sería el día donde completaríamos la segunda sesión de entrenamiento de la semana. En ella los focos principales son el trabajo de situaciones más reducidas en relación al espacio, donde buscamos trabajar aspectos micro y meso. Aquí también jugamos mucho con las situaciones de simetría y asimetría y la búsqueda de duelos a nivel individual y en pequeños grupos. Cuando hacemos referencias a los conceptos micro, nos referimos a aspectos individuales y en función de la posición en la que se desarrolla cada uno de los jugadores. Y cuando hablamos de aspectos meso, nos estaríamos refiriendo a situaciones grupales o que puedan incluir el trabajo de líneas, por ejemplo. La duración de estas sesiones son de 70 u 80 minutos aproximadamente y al igual que en la diapositiva anterior, dos tipos de tareas que podemos realizar este día. Por un lado, una posesión con zonas, con tres equipos, donde uno de ellos ejerce como comodín y los otros dos equipos estarían divididos en grupos de 3 contra 3. Aquí buscamos que los equipos mantengan el balón y deban ir circulando de una zona a otra a través de generar superioridades con los comodines que están por fuera. En función del nivel de los jugadores podríamos introducir diferentes reglas de provocación sobre la misma estructura, como por ejemplo pues, dar un determinado número de pases antes de cambiar de zona o evitar que sean los comodines los que cambien de una zona a otra, obligando de esta manera que el pase siempre sea por la zona central. A la derecha tenemos una situación reducida de ataque-defensa donde seguimos una secuencia de 1 contra 0, 2 contra 1 y 3 contra 2. Este tipo de tareas las utilizamos mucho y jugamos con los tipos de duelos que pueden producirse en estas idas y vueltas, teniendo también muy en cuenta el tipo de partido o los tipos de duelos que pensamos que más pueden repetirse ese fin de semana. Los jueves los focos cambian y buscamos trabajar grandes principios de nuestro modelo de juego, a la par que los conjugamos con posibles adaptaciones en base a lo que podemos encontrarnos en el partido. Aquí trabajamos en espacios más amplios o más reales y buscamos reproducir situaciones con las estructuras o sistemas con las que vamos a jugar ese fin de semana. Por citar algún ejemplo, podría ser la utilización de una estructura 4-3-3 para situaciones de reinicio y progresión frente a una estructura 4-1-4-1 en bloque medio
Cada uno de estos grupos tendría luego unos objetivos intermedios. Ya hablamos anteriormente de la estrategia operativa. Son los jueves el primer día en el que empezamos a hablar del rival y una parte de la sesión suele ir dedicada a las vivencias, a que jugadores puedan vivenciar el tipo de situaciones que intuimos que pueden ocurrir en el partido, ¿no? La duración de la sesión oscila entre 90 y 100 minutos y hablamos de la sesión más larga de la semana en cuanto a duración. Recordar también que previo a la sesión de entrenamiento realizamos una sesión de vídeo con los jugadores donde mostramos esa información del rival y la idea del planteamiento del partido. En cuanto a las tareas, he simulado dos ejercicios que podrían ir en una sesión de jueves, ¿no? El primero sería un juego de posesión o de posición donde 3 equipos de 6 jugadores, más 2 comodines, mantienen y buscan progresar hacia la zona contraria. Como veis, aquí comenzamos a introducir ya estructuras o partes de esas estructuras. Por un lado, el equipo atacante estaría simulando las líneas defensivas y medias de una estructura ofensiva de 4-3-3, mientras que el equipo defensor estaría simulando el 1-4-1 del sistema 1-4-1-4-1. En la segunda tarea, ya con los equipos y las líneas al completo, podemos realizar un partido condicionado a través de repetir el mismo tipo de reinicio y progresión, o buscar diferentes situaciones o provocar que aparezcan algún tipo concreto de situaciones en función de lo que estemos buscando. Ambos equipos aquí, como en la tarea anterior, pues tratarían de simular por un lado los comportamientos que buscamos que nuestro equipo realice y por otro las posibilidades que podemos encontrarnos en función del rival, ¿no? Como vengo comentando. Los viernes sería el día -2. La duración de la sesión con respecto al día anterior se reduce de forma drástica. Aquí buscamos no estar más de 70 u 80 minutos en el campo. ¿Qué tipo de situaciones trabajamos aquí? Pues volvemos a los espacios más reducidos, aunque tratando de minimizar los duelos. Principalmente usamos este día para el trabajo de progresión y creación de situaciones de finalización en función a las posibilidades de nuestro equipo y el rival al que vamos a enfrentarnos. Tanto los viernes como los sábados, que ahora veremos, son los días que trabajamos principalmente el balón parado. A veces lo metemos los viernes y otras veces los sábados, o incluso solemos combinar ambos días para repartir un poco la carga. Aquí el tipo de tareas que muestro son las siguientes. En primer lugar, tendríamos un juego de progresión donde el equipo en posesión, simulando ya una estructura, debe conectar con los compañeros y el comodín que están situados a espaldas de la línea de presión rival, que también simula la estructura. Para una vez que conectemos con ellos, pues buscar asociación entre ellos antes de que el rival pueda replegar y recuperar el balón. En la tarea de la derecha tenemos situaciones de progresión sin oponentes, simplemente figuras o picas que simulan el sistema base que puede reproducir el rival el fin de semana, y lo hacemos sobre todo con el objetivo de trabajar el tipo de circulaciones y progresiones predominantes que vamos a buscar en el partido. Los sábados. El día previo al partido tratamos de meter siempre algún tipo de juego con algún componente socioafectivo y cooperativo que a los jugadores les suelen gustar y que siempre tiene ese punto competitivo que nos gusta que exista el día previo al partido. Acto seguido, podemos realizar un rondo o una posesión con muy pocas reglas o incluso con asimetrías numéricas para reducir el número de duelos, y en estas posesiones podemos recordar o recalcar algún concepto en concreto. Este tipo de sesiones son de un perfil más bajo en cuanto al desgaste físico y cognitivo, y como dije anteriormente, puede que algún sábado también metamos situaciones a balón parado o que lo hayamos repartido entre los 2 últimos días. La duración de estas sesiones no suele sobrepasar los 70 minutos. En cuanto a las tareas que he añadido, pues por un lado un rondo o una posesión 10 contra 3 a un contacto en un espacio pequeño, y por otro acciones grupales de finalización. Este tipo de tareas, que solemos repetir mucho, sobre todo ya digo, tanto los viernes como los sábados, buscamos que se den un alto porcentaje de acciones de finalización en un corto periodo de tiempo, en unos 10-15 segundos, donde participan grupos de hasta 5 y 6 jugadores, y no solemos hacer más de 4 o 5 repeticiones por jugador, y lo metemos también por el componente competitivo que se suele generar entre los grupos, ¿no? Bien, pasemos ahora a un par de ejemplos gráficos. En esta primera plantilla tendríamos toda la información recogida y organizada. Si os interesan estas plantillas, os dejaré un enlace en la descripción para que podáis descargarlas de manera gratuita. Bien, en el punto 1 tendríamos información relativa al contexto y al calendario semanal. Aquí señalaríamos el nombre del rival, la cantidad de sesiones, el periodo al que corresponde, el propio microciclo, etc. Además de señalar en el calendario el número al que pertenece cada sesión. En el punto 2 tendríamos los objetivos organizados y repartidos tanto por fases como por nivel.
En cuanto a las fases, pues señalaríamos ataque organizado, defensa organizada, transición ofensiva, transición defensiva, ABP, acciones a balón parado, y un apartado mental o cognitivo donde concretamos algún aspecto, ¿no? Si fuera necesario. Al igual, estos objetivos quedan secuenciados a nivel macro, meso y micro. En el tercer punto, secuenciamos los objetivos y los repartimos en la semana. De esta manera, con un rápido vistazo, podríamos ver cómo quedan repartidos y a qué objetivo vamos a atacar cada uno de los días. En el punto 4 tendremos el reparto de tareas por sesión. Cada tarea que realizamos tiene un código que la identifica y de esta manera, al igual que en el apartado anterior, veríamos qué objetivo estamos trabajando en cada una de las tareas simplemente con un rápido vistazo. En el punto 5 dibujaríamos las estructuras que vamos a utilizar nosotros y las predominantes del rival, pues esto nos va a ayudar a la hora de diseñar las propias tareas de entrenamiento. Y para acabar, en el punto 6 tendríamos los puntos claves de la filosofía o juego del rival, donde quedarían definidos el sistema base, los jugadores por posiciones más destacados, la idea general ofensiva y la idea general defensiva. Vamos ahora con otro ejemplo gráfico. En esta plantilla, el objetivo es plasmar con mayor profundidad lo que vamos a hacer en cada uno de los días y cómo van a quedar repartidas las tareas y los objetivos. En el primer punto lo mantenemos de la plantilla anterior, información contextual y el calendario semanal donde quedarían encuadradas el número de las sesiones. En el punto 2 tendríamos ahora la organización y la selección de las fases y momentos en los que vamos a poner el foco cada día. En cada uno de los días vamos a tener todas las subfases del juego y en amarillo resaltaremos las principales o los objetivos de esa sesión o de ese ejercicio. En el punto 3 redactamos un breve resumen sobre lo que buscamos conseguir en esa sesión en concreto o en ese ejercicio en concreto y qué tipo de sesión buscamos, a qué vamos a focalizar, qué conceptos son los que vamos a trabajar, etc. Y en el cuarto y último punto repartiríamos las tareas en cada uno de esos días y debajo de cada una de esas tareas señalaríamos el objetivo principal y el objetivo específico para saber en qué aspectos vamos a poner el foco. Estos son solo dos ejemplos de los miles que podemos realizar en función de la información que consideremos relevante y que queramos que quede reflejada en la plantilla. Y como os comenté en el último vídeo, pues bueno, lo vamos a dejar por aquí. Cualquier duda o consulta que tengáis, podéis escribirla abajo en el panel de comentarios o hacérmelo llegar a través de las redes sociales que tenéis en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo.